espíritu reforzado o un espíritu, ¿cómo llamarlo? Me sirve una doble, por favor, no la quiero sencilla. Estos videos no se crearon simplemente para entretener a los niños, o solo para tenerlos sentados tranquilos por un rato. Se diseñaron para ayudar a los niños a tener una relación personal con Jehová cada vez más fuerte. Esto nos revelará mucho acerca del amor que Jehová le tiene a los niños. Jehová ama a los niños. Pero veamos un relato que posiblemente para usted ya sea familiar o sea un tema trillado. Lo que se encuentra registrado en el segundo libro de Reyes capítulo 2 versículos 23 al 25. Y el cuerpo gobernante también quiere mucho a los niños. Muchísimo. Para poder entender a qué tipo de muchachos se refiere esta parte de la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23, es necesario que nos vayamos a la Biblia interlineal del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la traducción correcta se refiere a chico o niño. Puesto que las osas salieron a destrozar a los jóvenes, más bien dicho, a los niños. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. Para esta ocasión quisiera exponer un tema que da continuidad al vídeo anterior, cuando hablamos acerca de las caricaturas de adoctrinamiento. La secta de los Testigos de Jehová está más que interesada en transformar las mentes de los jóvenes o de los niños para que cuando estos crezcan les sirvan lealmente a Jehová, bajo la expectativa de un paraíso en la tierra. Sin embargo, veíamos la vez pasada acerca del gran y enorme peligro que consiste o incluso que implica el tema de estas caricaturas de adoctrinamiento, puesto que los principios que según ellos dentro de estas caricaturas, que son bíblicos aparentemente, realmente muestran la forma de vida que debería llevar un cristiano testigo de Jehová. Y es que hay que recordar que los testigos de Jehová viven de acuerdo a ciertos parámetros establecidos por el mismo cuerpo gobernante. No debemos de olvidar que la secta de los testigos de Jehová es un grupo de coerción y que afecta a todo aspecto de la vida de una persona, de tal manera que lo hace en primera instancia antisocial a la persona. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca del enorme y gran amor que le tiene Jehová a los niños. Anthony Morris habló acerca de este punto. Veamos. Estos videos no se crearon simplemente para entretener a los niños, o solo para tenerlos sentados tranquilos por un rato. Se diseñaron para ayudar a los niños a tener una relación personal con Jehová cada vez más fuerte. Se diseñaron para ayudar a los niños a tener una relación personal con Jehová cada vez más fuerte y que así puedan vivir y servirle para siempre. Jehová ama a los niños. Jehová ama a los niños. Jehová ama a los niños. Vemos ese amor en la forma en la que Jesús trató a los niños cuando estuvo en la tierra. Y el cuerpo gobernante también quiere mucho a los niños, muchísimo. Y el cuerpo gobernante también quiere mucho a los niños, muchísimo. Y el cuerpo gobernante también quiere mucho a los niños, muchísimo. Sin embargo, si esto dice Anthony Morris, su comentario debería de estar en contexto con el resto de la Biblia. Pero veamos un relato que posiblemente para usted ya sea familiar o sea un tema trillado. Lo que se encuentra registrado en el segundo libro de Reyes capítulo 2 versículos 23 al 25, donde se habla acerca de la experiencia de Eliseo cuando recibió una burla o mofa por parte de unos jóvenes. Pero vamos a desentrañar acerca de quiénes eran estos jóvenes. Jóvenes, es más, ¿de qué edad aproximadamente? Esto nos revelará mucho acerca del amor que Jehová le tiene a los niños. Hay que recordar que la Biblia puede parecer un tanto confusa y estoy de acuerdo con este punto. Es muy confusa
puesto que muchas personas que estudian la Biblia, teólogos o incluso personas que se dedican a la hermenéutica, dan su propia interpretación. Sin embargo, hay que entender a la Biblia sin interpretaciones, hay que entenderla de acuerdo a su vocabulario o al vocablo, o más bien dicho, a la lengua en la cual fue escrita. Veamos el siguiente punto que he preparado para ustedes. Entonces, para poder entender a qué tipo de muchachos se refiere esta parte de la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23, es necesario que nos vayamos a la Biblia interlineal del Antiguo Testamento. Y ahí, según este versículo, dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Entonces nos podemos remitir a esta parte, que es la Biblia interlineal, y podemos señalar precisamente este punto que señala la flecha, donde lo traduce como muchachos. Y podemos ver la grafía hebrea que se utiliza para referirse a muchachos. Entonces, ¿qué tipo de muchachos son? ¿Son muchachos entre 0 edad a 5 años? ¿O son muchachos de entre 6 años a 12 años? ¿O pudieran ser muchachos de entre 13 años hasta 20 años? ¿O pudieran ser muchachos de entre 21 años a 32, 33 o 35 años? ¿Qué edades? Bien, entender el origen precisamente de esta grafía hebrea nos ayudará a comprender con exactitud a qué tipo de muchachos. Entonces, como pudimos ver en la Reina Valera de 1960, interlineal indica que esta palabra que hacía referencia a muchachos o chicos es una inflexión de esta grafía, donde indica que es un sustantivo modelo Ketel masculino. Por lo tanto, la raíz de nueva cuenta demuestra esta grafía, indicando que es la primera radical de esta palabra que desaparece o se convierte en una vocal en formas declinadas. Por lo tanto, la traducción correcta se refiere a chico o niño. Ahora, hay algo interesante. En la parte de abajo indica que también se pueden ver las siguientes palabras. ¿Cuáles? Por ejemplo, está relacionada también con infancia, con infantil, índice de natalidad, nacimiento, parto, patria. Y la última se refiere a resultado, consecuencia, historia, genealogía. Lo que da a entender una relación con lo inicial, con lo primero, con lo que se da en primera instancia. Dentro del desarrollo de un ser humano se encuentra la infancia, es decir, un niño o un chico. La palabra, en sentido estricto y general, se refiere a lo que es en un inicio el ser humano, es decir, un chico, y todo en sentido masculino. Lo que indica que la palabra hebrea que se refiere en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24, se refiere específicamente a niños durante la infancia, válgase la redundancia. Entonces entendemos que aquí había jóvenes que se burlaban de Eliseo. Pero ¿por qué Eliseo no supo o no pudo soportar esta burla si realmente dice la Biblia que tenía el Espíritu de Jehová en partida doble? Es decir, como un espíritu reforzado o un espíritu, ¿cómo llamarlo? Me sirve una doble, por favor, no la quiero sencilla. Es decir, un espíritu mucho más fuerte que aquel que tuvo Elías, el profeta que lo antecedió. Sin embargo, la pregunta que surge en nosotros es, ¿por qué Eliseo tuvo que ceder a la ira e incluso pidió a Jehová? Pero bueno, más bien dicho, ¿qué le pediría a Jehová? Puesto que las osas salieron a destrozar a los jóvenes, más bien dicho, a los niños, simplemente porque se burlaron de Eliseo. A ver, expongamos tres hipótesis. Hipótesis número 1. Eliseo
tenía el espíritu por partida doble de Elías, otorgado por Dios, que guardó paz, mansedumbre, benignidad y templanza para con los 42 jóvenes o muchachos, o incluso pudiéramos decir niños, que se burlaron de él. Hipótesis número 2. Eliseo no recibió ningún espíritu de Elías por partida doble, pero había recibido un ungimiento del mismo profeta Elías por designio del Dios de Israel, Jehová, lo que aseguraba, aun con todo, su templanza ante cualquier situación hostil. Ahora vayamos a la hipótesis número 3. El Espíritu de Dios no es tan efectivo, capaz de realizar cambios positivos en una persona en situaciones hostiles o adversas, tal como lo demuestra el caso de Eliseo ante la burla o mofa de los 42 jóvenes inmaduros. Ha sido un verdadero regalo de nuestro Padre. Estas lecciones de la Biblia enseñan a los niños a ser amables, honrados, respetuosos y a desarrollar otras cualidades cristianas que los ayudan a ver y obedecer al que es invisible. Y a desarrollar otras cualidades cristianas que los ayudan a ver y obedecer al que es invisible. Como ya pudimos ver, los frutos del Espíritu, ¿cuáles eran? Sin embargo, no pudo demostrar el Espíritu de Jehová como de la gran paciencia, el amor, la benignidad. ¿Qué otro fruto del Espíritu tuvo que haber demostrado Eliseo para contener esa furia, esa rabia de la burla? Sin embargo, ¿qué es lo que revela esto acerca de la personalidad de Jehová? Hay que entender que, según las Zosas, respondieron a un espíritu de violencia, instigado o instado por quién. Entonces, ¿qué tipo de Dios demuestra la Biblia ser Jehová? Sin embargo, esto deja mucho que decir. Cuando por un lado se dice en el Nuevo Testamento que Jesús abrazaba a los niños y no permitía que le impidieran el paso o el acceso de los niños hacia él. Pero, por otro lado, vemos en el Antiguo Testamento una actitud un tanto violenta por parte del Dios Jehová hacia los niños. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en este tema? ¿Usted qué piensa al respecto? Déjeme sus comentarios, por favor. Si considera que esta información es de valor, regáleme un like. Y si no se han suscrito a mi canal, los invito cordialmente a hacerlo. Y amigos, nos veremos en una próxima. Hasta la vista. Esta serie ha tenido un profundo efecto en las familias de nuestros hermanos por toda la tierra. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.